llevamos bastante tiempo dedicándonos a los impactos que el cambio climático va a tener o está teniendo en salud. Normalmente cuando uno habla de impactos del cambio climático en salud, las primeras cosas que le vienen a la cabeza, bueno, siempre son los extremos térmicos. Es evidente que si vamos a un clima extremo, esos extremos térmicos van a tener unas implicaciones directas en salud. Es decir, van a haber personas que mueran por olas de calor, personas que mueran por olas de frío, se van a agravar una serie de patologías, pero también hay otros factores que están relacionados con el cambio climático y que nos afectan de forma no tan directa, como puede ser, por ejemplo, el aumento de la contaminación atmosférica. Se van a producir en latitudes como España situaciones de bloqueo anticiclónico, que eso va a traer como consecuencia una mala dispersión de contaminantes. Esas situaciones de bloqueo también van a hacer que contaminantes secundarios como el ozono bueno, pues estén aumentando y sus problemas en salud empiecen a ser bastante más importantes de los que había. Digamos que a nivel de las grandes ciudades, esos serían los principales problemas relacionados con el cambio climático de un modo directo. Hay otros factores, como puede ser la transmisión de enfermedades, pues por vectores o por mosquitos que se están adaptando a vivir a unas latitudes en las que antes esos vectores no podían vivir. Estamos hablando que ya hay casos de mosquito tigre en España, se está haciendo una lucha importante sobre este mosquito, hay casos de chikungunya, es decir, enfermedades que normalmente nunca ocurrían en estas latitudes. Es innegable que el tema de olas de calor está teniendo un efecto, olas de calor y de frío, está teniendo un efecto en la población bastante importante. En España era un tema que prácticamente no se estudiaba hasta la ola de calor que hubo en el año 2003. En el año 2003 se produjo un exceso de mortalidad en agosto, desde el 1 al 15 de agosto, de 6.600 personas, es decir, personas que tenían una patología de base, fundamentalmente ancianos, y dentro de los ancianos, ancianitas, o sea, mujeres, porque es mayor su número, y su defensa ante el calor es diferente al de los hombres. Ese grupo de edad fundamentalmente fue el que sufrió un impacto importantísimo por el año 2003, ya digo, con un exceso de mortalidad de 6.600 personas. De estas 6.600 personas, solo 140 fue por golpe de calor. Es decir, la causa directa del calor, perdón, de su muerte fue el calor. Con esto lo que nos está diciendo es que el calor lo que hace es agravar patologías de personas que, bueno, que ya tienen esa enfermedad o que sencillamente son ancianas. A partir de julio del año 2004 se monta un plan de prevención cuyo objetivo es precisamente determinar a partir de qué temperatura puede haber problemas en salud y articular una serie de medidas para minimizar esos impactos, pues como es avisar a los servicios de emergencia, dar especiales avisos en residencias, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo empiezan a funcionar estos planes? Bueno, pues en principio, con lo que se sabía hasta el año 2003, se pensaba que, bueno, cada uno estamos acostumbrados a vivir en un nicho ecológico, es decir, la temperatura a partir de la cual se muere una persona en Sevilla son 41 grados, sin embargo, en La Coruña estamos hablando de 26 grados, o sea, tú estás acostumbrado a vivir en un rango de temperaturas. Y es en el año 2014 cuando ya se empieza a determinar, desde aquí, desde el Instituto de Salud Carlos III, determinamos una temperatura específica para cada provincia. Entonces, esas temperaturas se adaptan muchísimo mejor a la pirámide de población, a las características socioeconómicas y demás circunstancias que están rodeando sobre todo a los grupos de mayores de 65 años. Fundamentalmente, estos planes de prevención, más que el efecto en sí que tienen, es el efecto de concienciación a la población, lo que en Estados Unidos se llama la cultura del calor. Se está viendo que cada vez las personas son más sensibles a tener en cuenta este tipo de mensajes. O sea, ya se sabe que un viejecito fundamentalmente, bueno, pues tiene que estar bien hidratado, ya se sabe que no puede estar expuesto al sol en las horas centrales del día, se sabe que no se puede hacer ejercicio en las horas centrales del día, y muchísima gente ahora mismo va con una botella de agua por la calle, cosa que antes incluso estaba mal visto. Entonces, eso está haciendo que la mortalidad asociada al calor esté disminuyendo. Lo que mata es una máxima diaria alta. O sea, nosotros pensamos
que una mínima alta lo que te produce es disconfort, te produce no poder dormir, te produce agotamiento, que a la larga eso sí puede desencadenar en mortalidad. Pero que lo que más se relaciona, tú metes en un modelo temperatura máxima diaria y temperatura mínima diaria, la que más se relaciona con la mortalidad por calor es la máxima diaria. Al igual que para el frío, lo que más se relaciona con la mortalidad por frío es la mínima diaria. Y además de la duración de la ola, también influye el número de ola de calor. Es decir, la primera ola de calor es la que tiene un impacto en salud más importante, porque primero, las personas no están adaptadas y segundo, hay muchísimo más susceptibles. Por contra, cuando uno habla de cambio climático siempre piensa en extremos térmicos asociados a las altas temperaturas, pero no, también van a ocurrir, y de hecho este invierno está ocurriendo, que estamos teniendo extremos térmicos asociados a temperaturas muy bajas. Es cierto que las olas de calor cada vez van a ser más frecuentes y más intensas, pero no van a dejar de existir las olas de frío. El tema del frío normalmente es un tema que normalmente no se estudia en profundidad. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque el efecto del calor es inmediato. Si hoy sube la temperatura de forma brusca, la mortalidad va a subir 2, 3, 4 días después. Pero el efecto del frío no. El efecto del frío, si hay una bajada brusca de temperatura, el efecto se empieza a sentir a partir del 7º al 14 día. Por lo tanto, como es un efecto muy diluido en el tiempo, no es un efecto tan agudo como es el del calor, eso hace que la gente no relacione esa bajada de temperatura con ese incremento de ingresos hospitalarios, de mortalidad, de cierto tipo de patologías. Si a eso se le añade que a nivel global uno piensa que cambio climático significa que no va a haber mortalidad invernal, bueno, pues ocurre lo que está ocurriendo, que no hay planes de prevención contra el frío. Nosotros en un estudio que hicimos aquí en el Carlos III sobre impacto asociado al calor y al frío, hemos visto que por cada día que hay una ola de calor, en media mueren en España 3 personas, o sea, digamos que hay un exceso de mortalidad de 3 personas por día y por provincia. Sin embargo, en el caso del frío, en vez de 3,0 personas son 3,5. O sea que el impacto diario del frío es superior al impacto diario del calor. Pese a ello, muy pocas comunidades, yo creo que la Comunidad de Madrid es una de las pocas que este invierno ha empezado a instaurar un plan de prevención contra el frío, bueno, pues deberían empezar a articular este tipo de alertas para la población. Con la contribución del programa LIFE de la Unión Europea.